Hola, en este video te enseñamos a hacer estos personajes del videojuego Among Us. Para hacer el cuerpo tomamos 108 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. La goma tragacanto o CMC ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Alargamos ligeramente la pieza. Luego aplanamos la parte inferior. Con una herramienta de corte marcamos en este lugar para modelar las piernas. Modelamos ambas piernas de la figura de la siguiente manera. Presionamos el área de las piernas para que la parte superior tenga mayor volumen. Así debe quedar al final. Ahora lo dejamos secar por un par de horas en maicena para evitar que se deforme. Retiramos la pieza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos un poco de pasta de goma del mismo color. Cortamos la parte superior de un palo de madera con un alicate. Lo humedecemos con pegamento y lo insertamos en la figura de esta manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Colocamos la pieza en una base de Tecnopor. Hacemos un orificio para que la figura entre más fácil. Para la parte frontal tomamos 4 gramos de pasta de goma y la alargamos. Aplanamos ligeramente la pieza sobre la mesa de trabajo y probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en su lugar. Tomamos un poco de pasta de goma de color negro y la alargamos hasta formar una tira larga y delgada. Aplicamos pegamento en el borde de esta pieza y colocamos la tira en este lugar. Cortamos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Alargamos una pequeña bola de pasta de goma de color blanco y la aplanamos. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Para hacer la parte posterior tomamos 22 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y la aplanamos sobre la mesa de trabajo. Modelamos un prisma rectangular. Dejamos secar la pieza por media hora. Hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Aplicamos pegamento en la espalda de la figura y colocamos la pieza. Para hacer el gorro de fiesta tomamos 10 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en las manos. Alargamos la pieza dándole forma de cono.
Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento en el gorro y lo colocamos. Para hacer la parte superior del gorro tomamos un poco de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Aplanamos la pieza y cortamos de la siguiente manera con un bisturí. Así debe quedar al final. Aplicamos pegamento en la parte superior del gorro y colocamos la pieza en este lugar. Para los detalles del gorro aplanamos varias bolitas de pasta de goma. Aplicamos pegamento en el gorro y colocamos los círculos amarillos. Con eso terminamos este personaje del videojuego Among Us. A continuación haremos el personaje que está cortado por la mitad. Para hacer el cuerpo tomamos 45 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos ambos extremos. Con una herramienta de corte marcamos en este lugar para modelar las piernas. Presionamos el área de las piernas para que la parte superior tenga mayor volumen. Aplanamos la parte superior. Así debe quedar al final. Dejamos secar la pieza en maicena durante 1 hora para evitar que se deforme. Retiramos la pieza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos pasta de goma del mismo color. Tomamos un palo de madera humedecido con pegamento y lo insertamos de esta manera. Colocamos esta pieza en una base de Tecnopor. Para hacer la parte superior de la figura, alargamos una bola de pasta de goma y la aplanamos. Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para hacer la parte posterior tomamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dando forma a un prisma rectangular. Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento en la pieza y la colocamos. Para hacer el hueso tomamos 2 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo. Con una herramienta de corte marcamos en este lugar. Modelamos el hueso de esta manera. Así debe quedar al final. Aplicamos pegamento en el hueso y lo colocamos. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.